Oppenheimer Review, dirigida por Christopher Nolan. Esta es la nueva obra del aclamado director británico, quien nos ha entregado tales obras maestras como Memento, El Caballero de la Noche, The Prestige, Inception, Dunkerque, bla 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 bla. Y por algún motivo me acabo de dar cuenta de que es la primera vez que estoy hablando de Christopher Nolan en este canal. Supongo que ha sido un tema de mala suerte. El canal empezó a hacer reseñas a finales de 2017, cuando justo había sido el estreno de Dunkerque, y pude haber hablado de Tenet, pero Tenet llegó en el peor momento posible, en medio de la pandemia, y al momento en que la vi ya no sentía que era relevante hablar de ella. Fue un tropiezo muy fuerte. Me encantaría en algún momento hacer una retrospectiva de varias de las películas de Christopher Nolan, porque definitivamente creo que es uno de los directores más importantes del siglo XXI, y esta película existe por supuesto como la nueva entrega al director 3 años después de Tenet, que salió, como ya dije, en medio de la pandemia el año 2020. Un estreno bastante alborotado porque Christopher Nolan, siendo un defensor acérrimo de la experiencia teatral, se vio un poco obligado a lanzar esta película en una época en que no mucha gente podía ir al cine. Una decisión que personalmente sí me afectó, porque no vi esta película en los cines y tuve que esperar a que llegara a streaming muchos meses después, en un estreno muy desordenado, en que no siento que haya sido partícipe personalmente del comentario más masivo que estaba teniendo esa película, y que si bien entiendo los motivos de querer hacer de esto una experiencia teatral, creo que insistir tanto en eso en el año 2020 le jugó muy en contra, especialmente cuando pensamos que es una película que de todas formas creo que fue fantástica y excelente, cuando juega con varios de los aspectos más débiles del cine de Nolan. Y no voy a resguardarme, creo que Nolan es un excelente director, si bien obviamente ha sido víctima del revisionismo, del hecho de que muchas de sus películas más adoradas tienden a ser un poco demasiado valoradas, al punto que termina siendo un poco molesta verlo en cualquier discusión. No puedo negar que es un creativo talentoso, brillante, con una intensa pasión por la dirección. Y Oppenheimer se centra en el personaje titular interpretado por Cillian Murphy, quien es considerado como el padre de la bomba atómica, toda la investigación que llegó a la creación de dicha arma y la posterior repercusión que fue la culpa gatillada por ese evento, junto además a la persecución política por las ideologías además que Oppenheimer había tenido hace varios años. Esta es una obra muy distintiva dentro de la filmografía de Christopher Nolan. Si bien él no ha sido ajeno a dramas mucho más sensatos y aterrizados, cuando uno piensa en Christopher Nolan usualmente uno piensa en espectáculo. Creo que en la última década, con tales películas como la trilogía El Caballero de la Noche, como Interestelar, como Dunkerque, como Tenet, siento que él se ha ensamblado mucho más como un director cercano a la acción, la tensión, las grandes secuencias, y no tanto el drama aterrizado que quizás pudo haberlo caracterizado en su filmografía más temprana. Dicho eso, creo que Oppenheimer es el perfecto matrimonio entre esas dos visiones que el director tiene. A mi parecer, después de Inception, Christopher Nolan entró en una época muy oscura en que sus guiones tomaron riendas un poco desquiciadas, en ser quizás demasiado sobrecomplicadas, pero al mismo tiempo intentar explicarse para entendimiento de la gente, haciendo finalmente de obras que mucha gente considera muy superficiales, muy burdas en los expositores que son, y otras personas consideran que ay, esta película es tan complicada, necesito un video ensayo de 20 minutos para entender el final. Y esos son los motivos por el que adoro Dunkerque, porque después de Interestelar, que sí creo que es una muy buena película, pero no está a la altura de los mejores momentos del director, él probablemente había escuchado muchas críticas sobre cómo sus guiones habían estado teniendo un pasaje un poco demasiado absurdo, así que decidió hacer Dunkerque, que era literalmente el extremo opuesto, como el guión es la cosa más superficial, más plácida posible, pero todo en pos de una espectacular dirección, magníficas secuencias de acción y una obra que se sienta tensa e importante en todo sentido. En el caso de Oppenheimer, este es uno de sus mejores guiones en demasiado tiempo. Esta historia reflexiona muchísimo sobre las consecuencias de horribles decisiones que se toman a través de la humanidad, y comienza con una gran cita sobre el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses, se lo dio a los humanos y fue condenado a una tortura por el resto de la eternidad. Y cómo es el descubrimiento por el conocimiento, cómo es brindar conocimiento a gente que lo use de formas horribles y tener que vivir con esa culpa. Y me gusta mucho cómo la película no hace quite al hecho de que su culpa sea tremenda, es más bien el que da lo mismo que tanto se martirice al respecto, da lo mismo que tanto intente enmendar sus errores. Él creó un arma de destrucción masiva que por siempre va a ser conocida como uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad, y es muy interesante saber que hay gente hoy en día que todavía defiende el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Yo siento que ni siquiera esta película tiene esa propuesta, esta película considera que fue un grave error, y Oppenheimer, arrepintiéndose el resto de su vida al respecto, es una patada muy fuerte en entender que da lo mismo que tanto te arrepientas, da lo mismo que tanto quieras martirizarte y expiar tus pecados, no puedes reprimir, no puedes hacer de aquello que
le quitó a su planeta quizás es humanidad, que si creas una arma, esa arma va a ser usada. Este filme creo que hace una gran reflexión sobre lo imposible que es expiar tus errores en ese sentido, y es trágica, es muy deprimente. Me gusta igualmente cómo la película explora el pasado más radical de Oppenheimer, cómo tuvo cercanía muy fuertes con personas del Partido Comunista, cómo él mismo se vio apoyando a los republicanos de la Guerra Civil Española que estaban luchando contra los fascistas, y cómo haber tenido una perspectiva ideológica distinta lo persiguió por el resto de su vida. Acá quizá voy a hacer una comparación que mucha gente no le guste, pero esta película me recuerda mucho a Mank, de hecho, y tengo que recordar que adoré Mank, así que no es en ningún sentido una crítica, pero se siente como una reflexión muy radical políticamente sobre cómo no existe tal cosa como el conocimiento apolítico. Mank trataba sobre cómo no existe tal cosa como el arte apolítico. Oppenheimer de alguna forma habla sobre cómo no existe el conocimiento o la ciencia apolítica. Quizás la ciencia pueda verse como un dato duro y objetivo, pero no existe tal cosa porque siempre el conocimiento va a ser usado de una forma, y tener una agenda, tener una propuesta, ser parte de círculos de radicalización, de sindicalización como se muestra durante el filme, termina por supuesto afectando en la búsqueda por este conocimiento, porque no puedes renegar del hecho de que esto va a ser usado de alguna forma, que va a ser usado con fines políticos, de que el conocimiento lleva invenciones que llevan a usos que son gatillados, son propuestos por personas con agendas, con perspectivas. Y la película no es una crítica tanto al hecho de que existe una política que se manifieste en todos los aspectos de la vida, sino en la ingenuidad que es pensar que crear conocimiento es solamente eso, es crear conocimiento, que pensar que no funciona como una arma, que no va a existir simplemente porque estamos descubriendo cómo usar la ficción de una forma que avance el progreso, sino que eventualmente esto va a tener una repercusión que va a ser súper fuerte. Al mismo tiempo, la idea de que estos actos heroicos, que en su momento se ven como actos heroicos, no quitan que puedan ser graves errores de la humanidad, y al mismo tiempo lo triste que es cuando es el mismo gobierno el que le da la espalda a estas personas que han motivado a hacer horribles cosas, porque este es el tema que creo que hace mucho más interesante toda la historia de Oppenheimer, su acercamiento con estos pensamientos radicales, su acercamiento a la sindicalización, al Partido Comunista, porque finalmente en un país que se abandera tanto por somos el país de la libertad, creemos en la libertad, creemos en la libre expresión y en que todo el mundo debería tener la oportunidad de manifestarse como quiera, pero luego tienes esta época oscura de la ley McCarthy en que cualquier persona que se quiera sospechar que podía ser comunista era puesta en una lista negra y no volvía a trabajar por el resto de su vida. Y finalmente la persecución que viene motivada por uno, cómo apretaban a Oppenheimer bajo el secuestro emocional de haber participado en una ideología política, además del hecho de que posterior a su arrepentimiento y a que manifestó todo lo que pudo que estas armas no deberían volver a usarse, fue un gatillante importante para que los Estados Unidos lo persiguiera con todo el armatoste que pudiera. Para mí es interesante que gente crea que esta película deja de alguna forma a el complejo militar o los Estados Unidos como los buenos, considerando que una parte muy importante de la historia se trata precisamente de que Oppenheimer fue perseguido por tener una opinión política que no era popular en ese momento. Y sí, creo que estos son los mejores guiones por lejos de Christopher Nolan. Creo que hace muchísimo tiempo que no veía una historia, una escritura que en términos de diálogo, de expresión, de personajes, de reflexiones, de temas, de tópicos, estuviera a la altura de grandes momentos de su personalidad. Quizás lo que más puedo criticar tiene que ver con la presencia del personaje de Strauss, que creo que es un gran integrante de la historia, pero de repente siento que puede arrastrar algunos de los temas y tópicos cuando la película intenta jugar al gato y el ratón, a la investigación y a los giros sobre cuáles son los motivos alternos de algunos de estos personajes. Creo que en ese sentido no fui un gran fanático de esa inclusión, principalmente porque esta es una película de 3 horas. El ritmo puede verse de repente en perjuicio, es una película que es un poco mucho pesada de ver, y cuando tienes pequeños momentos que sientes que van en constructo a temas de los que no eres el mayor fanático, entonces sí puedo pensar que hay elementos que no son malos, pero sí son débiles en un guión que está abarrotado de muchísimas cosas. Ahora, por supuesto, una de las cosas más importantes, la dirección. Christopher Nolan toma una propuesta muy aterrizada en términos del espaciado de estos personajes, las conversaciones, la personificación, pero tiene una estilización que es súper potente en el lenguaje visual. Pienso, por ejemplo, en el montaje de sonido, en que principalmente en la primera mitad de la película, cuando los personajes están conversando, de repente tenemos cortes a imágenes abstractas acompañadas de mucho ruido que intentan expresar de alguna forma metafórica sobre los elementos científicos que se están comentando, a la aceleración de neutrones, a todas las distintas cosas que puedan ensamblar algún tipo de emoción muy fuerte
fuerte y que gracias al montaje de sonido en un espectacular diseño de sonido. Es decir, vi esta película en IMAX y yo de repente sentía que el asiento estaba vibrando por lo fuerte de los bajos. Una cosa que se tiende a criticar mucho Christopher Nolan es que la mezcla de sonido puede ser un poco terrible y que los diálogos no se entiendan mucho. Es difícil para mí notar eso porque tiendo a ver sus películas subtituladas, y si bien obviamente estoy poniendo atención a lo que el diálogo está diciendo en la voz de los personajes, aun cuando yo entiendo inglés, siempre pongo prioridad en leer los subtítulos, así que rara vez me veo perdido con lo que los personajes comentan. Así que siento que es una crítica que es mucho más fuerte para un hablante nativo. Quizá alguien que tiene que ver esta película exclusivamente con el audio puede comentar si es realmente la mezcla de sonido tan terrible que no se puede escuchar o entender lo que los personajes dicen, pero al menos yo no puedo decir que tuve un problema con eso, porque no dependía de eso para entender lo que los personajes decían. Fuera de eso, el diseño de sonido, de nuevo, el diseño de sonido y la mezcla en términos de la extensión del sonido en IMAX con la genial imagen, con lo fuerte de los parlantes, es una experiencia teatral definitiva. Cualquier persona debería ver esta película con el parlante más grande al lado de su oreja. Y además por el increíble estilo que el filme tiene, el hecho de que esto no solo existe como una forma de decir miren lo fuerte que puede hacer que esta película suene, sino que aporta a la emoción, a la tensión. El momento en que hace la primera prueba nuclear hay un jugueteo fascinante con el silencio, con el eventual uso del sonido, con el montaje, la dirección, la emoción, la expectativa de ti como espectador de lo que es ver una explosión nuclear, y después con tales secuencias como Oppenheimer dando un discurso imaginándose las repercusiones de la explosión de la bomba atómica, luchando contra sus propias palabras, contra el silencio mismo. La edición y mezcla de sonido en ese sentido es impecable y por lejos una de las mejores de todo el año. Por supuesto, al mismo tiempo tenemos los efectos prácticos. Nolan muy verbalmente se ha opuesto en general al uso de efectos visuales hechos con computadora, así que lo que principalmente vemos durante esta película son efectos prácticos y todo acá se ve real. Aun cuando esta película no está tan centrada en la acción como otras cintas del director, creo que el uso de efectos prácticos siempre hace que todo se vea en tu cara, todo se vea tangible, real y mucho más terrorífico como estás pensando en lo que están haciendo. Una bomba, un arma, algo que gente en la vida real sucumbió y murió enfrente. La gran decisión del director de usar las herramientas prácticas para sostener todo esto, por supuesto, paga muy bien, porque en 10, 20, 30 años la fotografía va a seguir viéndose tan exquisita como lo hace en 2023. Finalmente, no puedo retirarme sin hablar del espectacular elenco. Cillian Murphy es un actor del que he estado enamorado hace muchos años. Desde que lo vi en 28 días después, creo que él tiene el potencial de dar una de las mejores interpretaciones de la vida. Y Oppenheimer es todo y más de lo que él debería entregar. Tiene una expresión única, potente, aterrizada, muy deprimente, muy emocional, con hartos rangos, con hartas expresiones, harto silencio. Es el tipo de actuaciones que más amo, que se relaciona con la intimidad del personaje, lo intrusivo y lo que no dice versus lo que expresa con su rostro, con su interpretación paraverbal. Junto a eso, esta película tiene un elenco masivo, así que no sé si tengo tiempo de hablar de cada uno de ellos, pero Robert Downey Jr., una de las mejores actuaciones que ha dado en toda su vida, un actor que ya habíamos olvidado cómo era ver a Robert Downey Jr. interpretar un papel de verdad, una actuación de verdad, con drama, con rango, con incluso humor. Florence Pugh en un rol bastante reducido, pero con varias de las secuencias más intensas, más potentes. Por lejos una de mis actrices favoritas trabajando actualmente. Emily Blunt igualmente, que siento que se roba varios de los mejores momentos de este filme, especialmente una escena hacia el final que tiene que ver con la relación que tiene con otro personaje que concluye de una forma muy dramática y me hizo adorarla absolutamente en su integración en este filme. Alden Ehrenreich, una de las sorpresas más fuertes de este filme, no voy a decir mucho más al respecto, pero es muy sorpresivo, lo sólido, excelente que es, me hace querer verlo mucho más películas y un poco reevaluar lo que sí he visto de él, porque el chico tiene demasiado talento. Y finalmente Matt Damon. Miren, Matt Damon siento que no ha estado en mi mejor posición últimamente, creo que él fue bastante buena, pero nada así extraordinario, y creo que él está actuando a sí mismo en esa película, y me ha pasado con muchos otros proyectos de Matt Damon últimamente que, aun cuando buenos, siento que es él haciendo de Matt Damon usualmente. En este caso no sale mucho sobre eso, pero creo que es más bien Christopher Nolan sabiendo usar exactamente a Matt Damon como tiene que ser usado en una película. Tiene el rango exacto y preciso para hacer de una actuación carismática que presente mucha química con el resto del elenco. Y como digo, un elenco masivo que podría estar hablando de cada uno de ellos, que solo puedo cerrar diciendo que hay muchos cameos de personajes que aparecen literalmente por una escena, pero que se roban esa escena en que aparecen con, en general, un gran timing, gran delivery de líneas, una excelente presentación y una película que creo que es de lo mejor que Christopher Nolan ha hecho en harto tiempo. Siento que este filme, aun con todos los aspectos más estereotípicos de lo que es hacer una película biopic, se asemeja a los mejores lugares del género que a obras que sean descartables y superficiales.
Oppenheimer es una película que estoy ansioso por revivir, por seguir reflexionando, analizando, que si bien tiene problemas de ritmo en ser una película de 3 horas, con aspectos de la investigación que creo que estaban jugando en una película distinta, sí creo que es una presentación magistral de contenido, con decisiones artísticas que pagan bastante bien, especialmente esta decisión de hacer ciertos segmentos en blanco y negro y otros segmentos de color. Christopher Nolan ha dicho que los segmentos blanco y negro son objetivos y los a color son subjetivos. Si tuviera que dar una opinión, diría que más bien los segmentos en blanco y negro son el punto de vista de Strauss y los segmentos a color son el punto de vista de Oppenheimer. Es como mi postura. De todas formas, gran uso del elemento para dar distintas perspectivas, para hacerte reflexionar sobre cosas que viste desde distintos puntos de vista y una increíble, magistral, fenomenal obra de drama. Oppenheimer es un ligero 9 de 10. Dígame, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Pones a pensar en los comentarios y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a bajar frecuencia. Espero que tengan una buena noche de ver Digas Mar. ¡Chao!